Buenos días, mi nombre es Oriana Díaz Sánchez, soy coordinadora académica del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica. Inicialmente queremos agradecer a la Universidad de Margarita por la invitación que nos hicieran a participar en la presente charla vía webinar. También queremos agradecer a la profesora Gercires Salas y a los estudiantes del Programa de Derechos Humanos por hacernos llegar la presente invitación. A continuación, tratará el tema de justicia constitucional y derechos humanos el abogado Rubén Guía Chirino, quien es abogado, es especialista en Derecho Procesal Constitucional, es director del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica y es miembro del Consejo Editorial de la Revista Jurídica de la Asamblea Nacional. Hola, muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy les vengo a tratar el tema de los derechos humanos y la justicia constitucional. Para comenzar a disertar sobre estos puntos, es necesario hacernos de una idea de lo que entendemos por derechos humanos, para luego pasar a entender cómo ha evolucionado los derechos humanos a lo largo del tiempo y aterrizar en lo que hoy tenemos en los tratados de derechos humanos internacionales y en las constituciones. Y por último, profundizar sobre los temas que conlleva la defensa de la Constitución y de los derechos humanos, conocida como justicia constitucional. Pues bien, remontémonos en el tiempo y comencemos en la Inglaterra pre-revolución industrial, pre-revolución francesa, con un señor que se llamaba John Locke. Este filósofo escribió un libro que se llama El Tratado del Gobierno Civil. En él, John Locke consideraba que todas las personas estaban imbuidas o investidas de una suerte de derechos naturales que le provenían de la divinidad, de Dios. Es decir, Dios planteaba unos ciertos límites, tanto ya sea a la convivencia como a los reyes, donde los cuales no le era legítimo afectar la esfera de derechos de las personas. Pero preguntémonos, ¿por qué John Locke habla de derechos naturales y no habla de derechos humanos? O no habla de derechos constitucionales o simplemente de derechos. Pues lo que ocurre es que en esa época estábamos en presencia del absolutismo, el feudalismo, en el cual el poder venía ejercido por los reyes, quienes a su vez eran enviados de Dios. Entonces, como el rey era enviado de Dios, no respondía al pueblo, no respondía ni siquiera a su corte de nobleza, a ninguna persona, sino simplemente al rey, y si en algún dado caso al papa, John Locke ideó esta teoría de los derechos naturales para justificar, darle mayor legitimidad a su pensamiento, y así decidió plantear que los seres humanos venimos imbuidos de derechos naturales. En este caso, para Locke, eran el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Y por lo tanto le era ilegítimo al rey, salvo ciertas circunstancias, vulnerar o entrar en la esfera de derechos que ya he nombrado. Pues bien, esto lo conocemos como iusnaturalismo, es decir, de dónde provienen los derechos de la naturaleza. Poco a poco esto ha ido evolucionando y nos encontramos ya con el pensamiento de la concepción de los derechos humanos que gira alrededor de la persona. Es decir, las personas tienen derechos por la simple razón de ser humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que por la dignidad, por su condición de ser humano, ya viene imbuido de ciertos derechos. Pero a ello hay que sumarle una pequeña particularidad que ocurre con el estallido de la revolución en Norteamérica y la revolución en Francia. ¿Qué ocurre? ¿Qué fenómeno ocurre más allá de acabar con el absolutismo? Ocurre que se redactan constituciones. En el primer caso, la primera constitución de Norteamérica, que aún se encuentra vigente, no contenía derechos por sí solo. Luego se le añadieron unos derechos
y en cambio en Francia ya de forma directa se declaró los derechos del hombre y del ciudadano, que básicamente está recogido hoy en día en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya todos conocemos. Pues bien, ¿qué pasa con esto? Que ya no son derechos naturales, que no están escritos, que provienen de una entidad superior, de Dios, sino que ya son derechos que están contenidos en normas, es decir, están positivizados. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad de cierta forma autodeterminó cuáles iban a ser sus derechos y los plasmó en un texto, bien sea constitucional o en una declaración de derechos. Esto poco a poco fue evolucionando, y ya lo que sucedió en Francia, que se dictó una constitución separada y una declaración de derechos separada, se fue uniendo, y tenemos ya a partir de los terribles hechos de la Segunda Guerra Mundial una unión entre lo que es la Declaración de Derechos y la Constitución en un solo texto, y así lo podemos ver en la Constitución de Venezuela. A ver, el artículo 3 de la Constitución establece que como valor superior al individuo, quien es objeto y quien es sujeto de derechos frente al Estado y frente a los particulares, bien sea derechos humanos, bien sea derechos políticos y otra serie de derechos. ¿Qué pasa allí? Cuando tenemos ya una constitución escrita, ya tenemos planteado de cierta forma, a ciencia cierta y determinada, el contexto de los derechos de los ciudadanos. Pero allí no acaba la cuestión. No, como decía Kelsen, siempre va a hacer falta algún tipo de órgano precisamente judicial, que lleve a cabo el control de las leyes, y no de cualquier ley, y no bajo ningún tipo de control en abstracto o sin algún tipo de fundamento. Tiene que ser un control de la Constitución contra las leyes. Es decir, para Kelsen en su momento era necesario la existencia de un tribunal constitucional, aparte del órgano judicial per se que conocemos tradicionalmente, para defender la Constitución. ¿Qué pasa? Que al estar unidos los derechos con la Constitución, que se entendía en la época francesa e incluso de la Revolución Norteamericana, es decir, simplemente la Constitución era el papel donde se organizaba el Estado y los derechos eran una declaración aparte, incluso se dudaba de su vinculación jurídica frente al Estado, están unidos. Entonces el tribunal que planteaba Kelsen ya no es simplemente un tribunal de verificación de estructuras del Estado o de competencias del Estado, sino que también pasa a ser un tribunal ahora de verificación de cumplimiento de los derechos humanos y precisamente de los derechos constitucionales. A ver, y aquí nos planteamos la pregunta, ok, ¿qué es eso de ese tribunal? ¿Cómo se llama esto en la doctrina? Pues bien, esto se llama justicia constitucional. Justicia constitucional es cualquier acto por medio del cual algún tribunal sea concentrado, es decir, un tribunal especial, un solo tribunal, defienda la Constitución a través de sus sentencias, o varios tribunales, que es lo que se conoce como control difuso, decida sobre la constitucionalidad o no de una ley. Pues bien, en este punto nos encontramos ahora con que en Venezuela tenemos tanto el control concentrado como el control difuso y varios mecanismos para defender la Constitución y los derechos humanos en particular. El primero de ellos es el amparo constitucional, que es aquel mecanismo por el cual cualquier persona que se considere vulnerada en sus derechos constitucionales acude ante un tribunal que sea competente y le plantea violaciones de los derechos constitucionales. Es decir, la vulneración, para que sea legítima acudir a un tribunal, debe ser
debe estar en la órbita de la Constitución y no puede ser fundamentada en un texto legal. Y por otra parte está también el control concentrado y el control difuso. Se puede plantear ante un tribunal que determinada ley plantea una inconstitucionalidad porque se me ocurre que viole el derecho al debido proceso. El juez de control difuso podría está facultado y puede y debe desaplicar la ley y explanar sus motivos de por cuales la reputa como inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Asimismo está la Sala Constitucional, en la cual, si bien todos podemos acudir, debemos plantear cuestiones de derecho constitucional. No se le puede plantear cuestiones de legalidad. Pasa igual que como el amparo. En el amparo no se pueden presentar violaciones de legalidad, sino de constitucionalidad, y por eso es que vemos este tipo de jurisprudencia reiterada que habla sobre la extraordinariedad del amparo, su excepcionalidad, en la cual se puede ahondar un poco más en un libro que se llama El Amparo Constitucional, del autor Jorge Kyriakidis, quien trata un poco más profundamente estos temas, en los cuales invito a leer. Y retomando el tema de la Sala Constitucional, del control concentrado, se le podría plantear, siempre y cuando se pretende impugnar una ley o un acto que emane de la Constitución de manera directa, es decir, un decreto del Ejecutivo Nacional, una ley de la Asamblea Nacional, que alguna persona la repute como inconstitucional porque es violatoria a determinados derechos humanos. Entonces nos encontramos con tres formas bastante generales para defender los derechos humanos, que son el control concentrado, el control difuso y el amparo constitucional, que este último sería como el protector de los derechos subjetivos de cada ciudadano, y los otros sería ya como un control más general, más amplio de los derechos humanos de cada una de las personas que vivimos en Venezuela. Como conclusión, quiero plantearles a ustedes que la justicia constitucional y los derechos humanos deben hacer una simbiosis para poder fortalecer lo que es los derechos humanos, ya que hoy en día, si bien los tenemos escritos, muchas veces conseguimos interpretaciones que, si bien podrían ser un poco extensivas de algunos derechos, conseguimos que se va creando el derecho al agua, el derecho al internet, y esto es debatido en la doctrina, y la justicia constitucional es la que está llamada, junto a la doctrina, a ir creando jurisprudencia, sentencias que vayan fortaleciendo los derechos y le vayan dando un sustrato de seguridad jurídica, porque muchas veces lamentablemente en nuestro país esto no ha ocurrido. La Sala Constitucional incurre en muchas contradicciones, incurre en saltarse los temas que se le plantea para así someter a la generalidad a sentencias abstractas o genéricas ya preproducidas, y no entra en la sustancia de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, como lo conocemos en otros tribunales como el alemán, que sí se dedica y tiene una amplia jurisprudencia en temas como derecho al voto, derecho a la propiedad, expropiación, y una serie de contenido que va lejos de crear una incertidumbre a fortalecer el Estado de Derecho, que es lo que hoy en día más necesitamos los venezolanos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Estaré en el contacto con ustedes para cualquier duda que se les presente. Muchas gracias.